Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como siempre, nuestro comoderador y nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Qué bueno tenerte aquí de nuevo. Jesús, estamos en un tema interesantísimo que apenas empezamos a tocar en nuestro programa anterior y que corresponde a el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Esto inspirado y un poco estructurado por un libro que compartimos la semana pasada y que yo entiendo debemos de darle crédito. Un libro que fue preparado, editado por un gran arquitecto contemporáneo, el arquitecto Bernard Tschumi, y su colaboradora, la arquitecta Irene Shen, con motivo de un ejercicio, una iniciativa que toma Tschumi cuando fue decano de la Escuela de Arquitectura, Diseño, Planificación y todo ese título de la Universidad de Columbia University en Nueva York, y que en el cual reúne 60 figuras en 2 días, 60 figuras que dan su opinión en charlas cortas y en escritos cortísimos sobre cuál es el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XIX. Estamos ya a prácticamente casi 2 décadas de que se escribió este libro, que fue a comienzos, verdaderamente comienzos en la primera década del siglo XXI, pero todavía nosotros obviamente estamos comenzando este siglo, o sea que yo creo que aplica el tema y me parece que es una reflexión importante para nosotros los arquitectos y sobre todo nosotros los arquitectos y educadores de la arquitectura. O sea que me parece interesantísimo. Nada, habíamos empezado la semana pasada dando nuestras opiniones y algunas reflexiones nuestras sobre el tema sin entrar directamente al libro, y nos habíamos quedado en los comienzos de tu presentación, donde habías comenzado a hablar de la figura de Bernard Tschumi. A mí me parece que procede volver a ese momento del programa anterior para beneficio de todos aquellos que no estuvieron conectados y que puedan retomar sin perder ninguna información de la que habías compartido, porque apenas habíamos comenzado. O sea, que sin más introducción, te pido por favor que volvamos a ese momento, le demos para atrás al tiempo y volvamos a ese instante de nuestro programa anterior donde tú comenzabas con tu presentación. Adelante, por favor. Claro que sí. Ok, bueno, curiosamente las ideas que están planteando en la introducción del libro, yo creo que son excelentes. Yo creo que a veces las interpretaciones de publicaciones sobre cuál es el significado del presente o el futuro inmediato, ¿no? Que yo creo que las proyecciones que se hacían particularmente en la introducción y las que obviamente hace el libro,
trata de entender en un momento tan temprano como el año 2003, ¿no? Que han solamente pasado 3 años y quieren desesperadamente, ¿verdad? Tratar de comprender qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es nuestra época? Y yo creo que esas son preocupaciones que son propias de Bernard Tschumi, ¿no? Como no solamente un arquitecto y un educador, él está muy inclinado hacia entender la teoría de la arquitectura y inclusive ah, diseminarla, ¿no? O sea que él es una persona que ha escrito bastante. Yo creo que si su producción de arquitectura de edificio es evidente, también compite sus libros, ¿no? Son casi como la estructura de la teoría versus la estructura del espacio arquitectónico. Y que claro, cuando tenemos a la educadora, la historiadora y también crítica Irene Chen, que en esencia, si comparamos la producción, obviamente Bernard Tschumi tiene un bagaje de tiempo con todas sus publicaciones y ya en este punto Irene Chen ya está despegando, ¿no? Con un tema particular que yo recomendaría tanto a ti como a los que nos escuchan leer el libro titulado Race and Modern Architecture, Raza y Arquitectura Moderna, que es una revisión histórica y crítica de la arquitectura desarrollada desde la ilustración hasta el presente, ¿no? O sea que eso es una referencia que por eso te mencionaba en el programa anterior sobre que el paradigma sobre los intereses hoy día en arquitectura o es sumergido ante la crítica y la cultura y el aspecto social en la arquitectura o el componente tecnológico, ¿no? O sea que esto es como que el paradigma de nuestra época, dos polos opuestos, ¿no? O diametralmente opuestos. Sin embargo, me gustaría como que hablar brevemente de Bernard Tschumi antes de entrar a lo que las implicaciones del escrito o cuáles son las ideas que exponen. Bernard Tschumi es una persona que, como arquitecto, establece lo que uno podría llamar una trilogía, ¿no? Entonces tenemos arquitectos en la historia como Vitruvio, ¿no? Que dice que tiene su propia trilogía o relación trinitaria, ¿no? De conceptos básicos que la arquitectura debe perseguir, ¿no? El famoso utilitas, el firmitas y la venustas. En este caso, la firmeza del edificio, la belleza del edificio y la utilidad, ¿no? Y curiosamente, Bernard Tschumi, él propone una trilogía particular, ¿no? Que yo creo que lo ha mantenido muy presente en nuestra época, particularmente el siglo XXI, que es introducir una trilogía nueva, el espacio, el movimiento y el evento, ¿no? Y yo creo que el mejor proyecto que logra capturar esa esencia, que es bien teórico, y tal vez podemos en otro programa explorar este proyecto, que es el Manhattan Transcripts o las transcripciones de Manhattan, que es básicamente una exhibición que él hace en la década de los 70, que curiosamente él hace lo opuesto a lo que un escritor o escritora haría, ¿verdad? Que uno escribe, hace la investigación, lo publica y luego hace la exhibición. Aquí no, aquí él hizo la exhibición y luego hizo la interpretación teórica con la postura intelectual, ¿no? Que curiosamente dentro de este Manhattan Transcripts, ¿verdad? Él está bien fascinado sobre cómo la noción de la técnica de representación, el dibujo, cómo entendemos la ciudad, cómo el ser humano se mueve a través del espacio arquitectónico, convergen, ¿verdad? Y que claro, también es una oportunidad para él definir su arquitectura, ¿verdad? Y yo creo que el mejor proyecto que logra transmitir las ideas de Bernard Tschumi y su famosa utilización del color rojo, que para él el rojo no es un color, sino una idea, ¿no? Y qué mejor que la Parc de la Villette en Francia en el 79, ¿no? Que logra redefinir ese espacio parisino y propone una interacción nueva de la arquitectura, casi la idea encarnada, ¿no? De la idea del espacio, el movimiento y el evento. No sé si tienes una reacción sobre Bernard Tschumi, que ciertamente él ha tenido un arco bastante grande a través de su trayectoria y ciertamente en unos minutos es difícil tratar de Sí, no, condensar. quizás yo creo que tus comentarios son bien acertados. Quizás añadir algunas cosas para beneficio de los que nos escuchan. Bernard Tschumi es de origen suizo, eh, eh, el padre fue un arquitecto de mucho renombre en Suiza y la madre es francesa.
y Right. él en la actualidad pues tiene oficinas en París y en Nueva York. Pero es curioso porque es una persona que en un momento dudó si iba a estudiar arquitectura, luego estudió arquitectura y tardó mucho tiempo en practicar la Mm, arquitectura. El proyecto del Manhattan Transcript que tú mencionas, él no estaba haciendo nada de arquitectura, simplemente right. estaba dibujando y dedicándose al dibujo. Y lo hizo como por un periodo de 6 años, después de haberse tomado un descanso de como 5 años. Es una cosa que el individuo como que no arrancaba en la práctica de la profesión. Y entonces Right. llegó un momento en que dijo, ok, déjame ver si toda esta teoría y todo este tiempo que yo le he dedicado al pensamiento, yo supongo que el padre estaría desesperado, si todo este tiempo que le he dedicado al pensamiento, ¿cómo aplica a la arquitectura? Si funciona en la aplicación de arquitectura. Y entonces se presenta a esta competencia de diseño de Mm, la parte de la Villette, que se mm, puede traducir el parque de la la vida. villita, porque es un diminutivo, ¿verdad? Ujú. Se presenta y lo gana, para la sorpresa de él. Es un parque muy amplio, muy grande, que sufre, como tantos otros proyectos, un recorte en su presupuesto, Claro. pero que le permite presupuesto suficiente, porque estamos hablando de Francia y de París, presupuesto suficiente para expresar sus ideas y empezar a plantearlas y lanzarlo ya definitivamente como un arquitecto, que yo voy a usar el término aquí, un arquitecto avant-garde. Era un arquitecto de ideas, demostró ser un arquitecto de ideas de avanzada Right. y ciertamente, o sea, un gran lanzamiento, ¿verdad? Que quisiéramos todos nosotros participar en la competencia de un parque de este tamaño, de esta magnitud en París y ganárnoslo, y él tuvo eso. Y como tú dices, pues muy prolífico de entonces en adelante, tanto escribiendo como, como en proyectos. Pero adelante, por favor. Claro, claro. Así que yo creo que eso es tal vez una breve introducción para que entiendan el calibre, ¿no? de profesional que está liderando este esfuerzo de estos 60 arquitectos y arquitectas, ¿no? Ofreciendo esta, digamos, una opinión o inclusive una hipótesis de lo que es la idea del siglo XXI en los distintos temas, ¿no? Claro, y perdóname que te interrumpa Claro, en este momento, pero mi mención del tiempo que le dedica a pensar y luego del tiempo que le dedica a producir dibujos sin necesariamente producir arquitectura, que en esto casi se le van 10 años, claro. va muy en tangencia con la parte teórica de la arquitectura. Él Mm, no consideró ni por un momento que eso fuera una pérdida de tiempo. O sea que, claro, sino a mí me parece todo lo contrario, que de él no haber tenido tanto tiempo, quizás la madurez de sus ideas no hubiera sido la misma, cuando a veces nosotros vemos gente bien apresurada a salir a diseñar y a hacer proyectos sin necesariamente tener en claro qué es lo que yo quiero que los proyectos hagan. Pero adelante. bueno, yo creo que tal vez Bernard Chung es uno de los pocos arquitectos del siglo XX que tomaron un tiempo entre medio, entre sus estudios y su práctica, para identificar qué es lo que realmente quieren hacer. O sea, Le Corbusier lo hizo, Mies lo hizo, hasta Ujú. Gropius lo hizo. O sea, inclusive hasta, entiendo que también Frank Lloyd Wright logró tener esos momentos de reflexión. O sea, que yo, curiosamente, el libro de el estado de la arquitectura a principios del siglo XXI puede ser ese momento de parar en el tiempo, Para. ¿verdad? Justo en el 2003, que yo creo que tal vez había esta urgencia significativa, que aún así yo sigo sorprendido de cómo es que lograron hacer tantas presentaciones, 60 presentaciones en 2 días. Aún sigo, eso es un gran reto que yo diría, bueno, ¿cómo sería hacer eso? Y el tipo de conexiones, ¿no? que habría que tener para pull off, ¿verdad? Ese evento tan grande en la Universidad de Columbia. Con unos Que yo, nombres tan significativos, por eso, o con sea, unas figuras de primer orden. Él tiene figuras de primer orden ese. Claro, tenía exacto, figuras de primer orden como parte de su facultad también, o sea que muchos son miembros de su right. facultad. La misma Irene Shen es miembro de su facultad y estudió en la escuela, o sea que.
es una exacto. facultad de muchos recursos. Right. Entonces, no sé, yo creo que podemos dedicar el tiempo a tal vez estas dos preguntas y tal vez abarcar un poquito más en la primera mitad, que yo creo que son importantes, ¿no? La primera pregunta que la introducción del saque, ¿no? Empieza a formular es ¿cuál es el estado de la arquitectura del siglo XXI, ¿no? Para mí me fascinó esta primera pregunta, no por la, tal vez la complejidad para contestarla, sino lo que busca la pregunta, que es la idea del Estado. Cómo se manifiesta esa arquitectura que no es opuesto a un estilo, ¿no? Que yo creo que eso es una postura diferente a estas obsesiones del particularmente siglo XIX, el siglo XX, en donde había que darle nombre a las cosas y había que tener un pequeño nicho, ¿no? Para poder existir dentro de la arquitectura. Yo creo que esta idea del Estado habla casi de la condición de lo epistémico, ¿no? De la condición del conocimiento accesible en el momento y cómo podemos utilizarlo para una arquitectura del aquí y del ahora, ¿no? Y entonces, la segunda pregunta, que yo creo que es interesante, es ¿cuál es el valor de una pregunta tan inmoderada y generalizada, ¿no? Que en este caso es una pregunta amplia, que las preguntas son para poder reducir casi que el scope de las cosas, ¿no? Tratar de ser lo más específico posible. Y am, curiosamente, esas dos preguntas nos llevan a tal vez hacer una hipótesis, ¿verdad? Que tal vez la herencia o el legado del siglo XX hacia el siglo XXI es como que nos ha dejado una profesión cuyo estatus es altamente celebrada, ¿no? Está en alta estima, ¿no? Donde hay una confianza tanto en los gobiernos como en la sociedad para apostar en que la arquitectura se vuelve un salvador, ¿no? Y que inclusive podemos desarrollar una arquitectura de alta calidad, de alto calibre, que tal vez el mejor ejemplo de esto es el Museo Guggenheim en Bilbao, ¿no? Que su presencia literalmente logra revitalizar la ciudad en sí misma. Y claro, el producto, el subproducto de una profesión altamente celebrada con la capacidad de producir una arquitectura de alta calidad, es inevitable que se presente la idea del arquitecto como una celebridad, ¿no? Que ya no está solamente en el espectro de una profesión, sino que también puede gravitar, ¿no? Entre otras áreas de la farándula, ¿no? Yo creo que Ren Koolhaas, como había mencionado en la presentación pasada, en el programa pasado, refleja ese tipo de arquetipo, ¿no? El arquitecto como un personaje célebre, ¿no? Y que puede ser mirado no solamente por otros arquitectos y arquitectas, pero otros en el mundo del arte o inclusive en el mundo intelectual, ¿no? Como la ciencia y eso. No sé si tienes alguna reacción por el momento. Yo creo que los comentarios que estás haciendo y cómo estás llevando la presentación es bien acertada. A mí me parece que una de las cosas buenas que tiene este libro es que nos hace conscientes de que estamos ante la oportunidad de construir futuro. Ujú, Eh, yo creo que esa conciencia que fue tan clara en el siglo, a principios del siglo XX, quizás no fue tan clara a principios del siglo XXI, como que nosotros, no sé cómo tú te sientes, pero como que nosotros cruzamos de un siglo a otro sin darnos cuenta de que como, como sociedad tenemos la responsabilidad de construir ese siglo. ujú, En todos los aspectos, no quiero ahora confundir de que estoy hablando exclusivamente de ujú, arquitectura y me refiero a la construcción de arquitectura, sino de construir las posibilidades del siglo. Y de ahí que esa falta de conciencia, a diferencia del principio del siglo XX, nos lleva a no producir el análisis teórico que sí se ujú, produce a comienzos del siglo XX con todos estos manifiestos, varios ujú, de ellos importantes, que tratan de sentar una pauta, perdón, y tratan
de definir hacia dónde nos debemos de mover, analizando de dónde venimos. Y yo creo que eso nos ha faltado en el siglo XXI. Hablábamos el programa anterior de que quizás es que no contamos con figuras del peso que sí contábamos y del calibre que sí contamos en el siglo XX. Y, y ni con las inquietudes, ¿verdad? En el siglo XX, al principio del siglo XX surge el CIAM, que es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que inmediatamente se da la labor de decir hacia dónde tiene que ir la arquitectura y más allá establecer unas reglas y unos parámetros. Nosotros en el siglo XXI no tenemos eso. Y eso es un valor de este libro que intenta hacer sin llegar a ser un manifiesto como si eran aquellos, sino son como pequeñas opiniones, pero por lo menos en algo ayudan. Pero me parece que estamos en el siglo XXI como que cada quien hace lo que quiere, como quiere, sin mayores estructuras, como si se trataron de establecer en el siglo XX. O sea que eso es una gran diferencia. Pero yo creo que podemos dar por terminada esta primera mitad del programa y reunirnos en unos minutos en la segunda mitad del programa, porque el tiempo pues ya se nos pasó. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos en unos minutos. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todas las semanas podrán ver nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimiento de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meréndez Vázquez. Saludos, Jesús. Claro, un placer. Jesús, nos habíamos quedado en el tema estabas presentando la figura de Bernard Tschumi, y así como estamos hablando acerca de las circunstancias donde ocurre este libro que nos sirve de construcción de esta nueva etapa del programa, que es el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Y habíamos entrado en una conversación interesante, un poquito desviada del tema principal, pero relacionada, acerca de si nosotros, y cuando digo nosotros, esta generación que vivimos el cambio del siglo XX al siglo XXI, estamos tan conscientes de ese cambio como si lo estuvieron aquellos arquitectos del siglo XX cuando hicieron la misma transición o una transición similar del XIX al XX. Hubo una gran conciencia en ese momento, hubo una postulación teórica bien abundante con manifiestos de todo tipo. El surgimiento de grandes figuras en la arquitectura y parecía que la arquitectura tenía un rol fundamental en lo que iba a ocurrir durante ese siglo, que apenas comenzaba. Y de hecho sí lo tuvo. La arquitectura tuvo un rol fundamental en el siglo XX, que yo no sé si siendo uno de los grandes motores del siglo. Y yo no sé si en el siglo XXI nosotros tenemos esa misma visión, o en el siglo XXI nosotros, la arquitectura va a quedar relegada meramente a hacer el estuche, la cubierta, la protección
de las Right. cosas verdaderamente importantes, ¿verdad? Mm. Y no que sea uno de los aspectos importantes. Eso es algo que yo creo que es una gran diferencia entre la actitud del siglo XX y el siglo XXI. Aquellas personas estaban bien claras de que estaban ante la oportunidad de construir futuro. Y voy a aprovechar para traer una cita de un programa que tú me recomendaste y que te agradezco. Un programa que recomiendo a todo el mundo que nos sigue, que lo vea. Se llama The Futurist, Los Futuristas. Lo pueden conseguir en YouTube. Un programa grabado en 1967 que reúne una serie de figuras fundamentales de esa segunda mitad del siglo XX y que se reconocen como futuristas porque piensan en el futuro. Piensan en el futuro. El futuro, verdaderamente, hay que pensarlo si queremos que no sea resultado de un accidente, sino resultado de un esfuerzo concertado y coherente, ¿verdad? Y de Right. todas esas me llamó la atención varias, pero muy en particular, y voy a traducirla al mismo tiempo que la leo, o sea que me disculpan, del economista francés Bertrand Jovenel. Y Bertrand Jovenel dice, y esto a mí me fue impactante, que a él no le gustaría viajar al futuro y encontrarse el futuro porque en realidad el futuro no existe. Mm. Y él pensaría que él prefiere ejercer acción durante su vida de manera que las cosas sean en un futuro como entiende Mm. ellas deben ser. Mm. Entonces dice, el mérito del futuro es que no está establecido. Mm. El mérito del futuro es que es un área en el cual nosotros podemos ejercer nuestra decisión y ejercer nuestros esfuerzos para tratar de validar nuestros valores. Right. Y a mí me pareció esto, o sea, bárbaro. Esto es una conciencia de que nosotros debemos de pensar en el futuro como algo que tenemos que empezar a construir desde ahora. Por lo tanto, tenemos que planteárnoslo. Y eso sí se hizo a comienzos del siglo XX y con esto te dejo. Yo no sé si se está haciendo a comienzos del siglo XXI. Este libro que nosotros tratamos ciertamente tiene el mérito de pensarlo, Mm-hmm. pero pensarlo más o menos desde dónde estamos. Right. Y no necesariamente aunque hay algunos de los escritos que sí lo hacen, desde una proyección hacia dónde debemos de ir. Ese dónde debemos de ir, yo no sé si es una de las preocupaciones o de los planteamientos que nos estamos haciendo. Pero adelante, por favor. Mm. Oye, fíjate, yo no estoy tan seguro si realmente tenemos las referencias para poder construir un camino hacia el siglo XXI formalmente, ¿verdad? Y no como este ambiente que es como, bueno, voy a intentar hacer lo que creo que es. Y no hay lo que llamaría Pier Vittorio Aureli, una ideología de consenso, ¿no? Que todos que coincidimos en unos ciertos principios, que entendemos cuál es el valor de la arquitectura y que sabemos cómo administrarla, ¿no? Presentarla al público, a los usuarios, ¿no? Y desarrollarla. Yo creo que estamos experimentando más un tiempo de un desánimo casi que intelectual. Es como que, bueno, suerte si logras hacer algo por tu propia cuenta. Y ahí, no sé, hay una falta de un valor que en el siglo XX era tangible, ¿no? O sea, en esencia sí había creación de figuras como referencia, pero reconocían a los demás. O sea, Le Corbusier reconocía que había
por ahí un miss, ¿no? Y viceversa. Sabían que había un Frank Lloyd Wright haciendo lo suyo, ¿no? Yo creo que ese cross-referencing entre ellos y compitiendo para ver quién puede traer la mejor alternativa, una propuesta de futuro, creo que esa es lo que tal vez nos falta a nosotros. Yo creo que nuestra referencia cercana, que es la segunda mitad del siglo XX, no logró eso. Imagínate, arquitectos como Peter Eisenman, que él nace en la década de los 30 y que todavía está vivo hoy, y que él está en sus 90 años aproximadamente. Él es una persona que, si tú lo ves en sus conferencias y enseñando en Yale, él no le interesa ya hablar del siglo XX. Él lo que le obsesiona ahora mismo es entender las ideas del Renacimiento, del pasado, ¿no? O sea que parece que la crisis es tan profunda que nosotros no hemos tenido la habilidad de entender cómo echar raíces, ¿no? Crear fundamentos fuertes, ¿no? Para que próximas generaciones de arquitectos y arquitectas puedan desarrollar una idea, ¿no? Entonces, creo que casi que la introducción de este libro nos permite entender eso, ¿no? Y yo no sé, yo tengo unas palabras clave que nos permiten entender cómo es esta arquitectura del siglo XXI, ¿no? Que esto es términos que son definidos por Owen Hopkins, que él tiene un libro bien bueno, es sencillo, tiene información básica de los estilos de arquitectura, pero él provee esta guía visual, ¿no? En donde él describe que esta arquitectura del siglo XXI, esta arquitectura de vanidad opuesta a la arquitectura del siglo XX, ¿no? Es de complejidad, es de grandeza, en donde el uso casi que eh, existe de manera simultánea, no hay una noción de cómo utilizamos los espacios de manera correcta, ¿no? O de manera con certeza, ¿no? También hay una idea de relatividad, ¿no? Un relativismo sobre lo que implica la expresión del edificio y cómo nos relacionamos inclusive al edificio durante su construcción y después su construcción, ¿verdad? Obviamente la idea de una seclusión para mí que es lo más importante de estas frases o estos términos, ¿no? La idea de lo icónico. O sea, lo icónico antecede no solamente la pureza, pero la profundidad intelectual de lo que contribuye a un edificio. Que yo digo, wow, o sea, de verdad así es como nosotros hemos utilizado lo que hemos aprendido en el siglo XX hacia el siglo XXI. O sea, que curiosamente teóricos como Robert Sommer hacen manifiestos de esta arquitectura del siglo XXI en donde dice, ¿sabes qué? Pues tal vez hay que hacer 12 razones para volver a la idea de la silueta, ¿no? Y no necesariamente tener un entendimiento de lo que puede ser la forma que los modernos del siglo XX comprendían, ¿no? Y que curiosamente se añaden más términos, yo diría superfluos, ¿no? De que la arquitectura del siglo XXI debe ser ilícita, debe ser fácil, debe ser gráfico, debe ser cool, ¿verdad? Y curiosamente este manifiesto de 2 páginas, que eso es lo que es, logra con su representación, con sus dibujos, hacer siluetas, ¿no? De edificios que son reconocibles hoy día como, no sé si el que ven aquí que dice intensivo y boyante, esta es la casa de música de Renkulhas, ¿no? Aquí hay otro sobre la silueta de una de las propuestas de MVRDV, que ahí está uno de los que escriben en el libro, es Winnie Mass. O sea que hay una actitud superficial a causa de estos nuevos términos que establecen un paradigma difícil inclusive para concebir arquitectura, que yo me diría, oye, ¿estamos haciendo realmente arquitectura en el siglo XXI o estamos haciendo otra cosa, ¿no? Tal vez la presencia del contenedor ya no es la arquitectura como aquello que representa una época y que define la respuesta de esa experiencia vivida de nuestro tiempo. No sé, yo creo que eso es algo que podemos hablar en esta segunda mitad que me parecía interesante. No, yo creo que el planteamiento es muy serio. Vuelvo a mis palabras del comienzo. Yo creo que había una conciencia en la arquitectura del siglo XX de que la arquitectura formara parte de los componentes
de los componentes fundamentales de lo que ese siglo iba a ser. Right. Y me parece que la del siglo XXI, comenzamos por lo menos el siglo XXI con una complacencia en que la arquitectura sea simplemente el contenedor de las cosas fundamentales que van a ser fundamentales durante el siglo XXI, y valga la redundancia, y no necesariamente que la arquitectura en sí sea fundamental. Entonces, eso es como que a mí me parece que para llamar un poco la atención de que, miren, yo estoy aquí también, pues hacemos todas estas gimnasias arquitectónicas que por momentos resultan totalmente innecesarias. O sea, Right. eh, eh, esto me vienen a la mente los grandes aeropuertos que se están haciendo, que son impresionantes, porque no dejan de ser impresionantes, porque las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y demás, y la gran capacidad que hay ahora para, para figurar la arquitectura con todas las tecnologías digitales, pues permiten ese derroche de formas, ¿verdad? Y de geometrías que anteriormente pues no se podían ni imaginar. Pero Right. ¿es necesario todas esas formas para poner a funcionar un aeropuerto? No, no lo es. Ciertamente Mm, no lo es. mm, ¿Y dónde están los avances? ¿Están los avances en esa arquitectura? No, no lo están. Los avances están en la aviación, mm. en los aviones. Ahí es que están, en la tecnología que los mueve. Ahí es que están los avances. Incluso en el sistema de repartición del equipaje. O sea, Mm, la arquitectura se está conformando en meramente ser el estuche que alberga los verdaderos avances. El libro dice en su introducción, y mm, cito, quizás estamos en un momento en que los edificios más reconocidos, más famosos, son evaluados mayormente por cómo lucen que right, por lo que hacen. right, Y right. por tanto, los arquitectos nos preocupamos más en sumar obras de renombre que abulten nuestras biografías que en el desarrollo y perfeccionamiento del arte de la construcción. O sea que, wow, es un statement, es una afirmación bien fuerte, pero que yo lo veo, yo lo veo en todas estas grandes arquitectos del siglo XXI que ciertamente son, yo no quiero que nadie entienda que nosotros no estamos reconociendo esos talentos, son unos grandes talentos, hay genios detrás de esos proyectos. Claro, No es claro. lo que hagan ellos con su genialidad. No es cuestionar la genialidad de ellos. Es que están haciendo ellos con su genialidad. Eso Ujú. es increíble, esas genialidades en comparación con las propuestas de los genios también de principios del siglo XX, el producto tan Right, diferente, ¿verdad? right, right. Incluso a mediados del siglo XX, cuando son retadas las posturas, y lo hablábamos en el intermedio, cuando son retadas las posturas del modernismo por el movimiento postmoderno de Robert Venturi, Right. cuando sale con su manifiesto, porque podemos decirle que lo son los libros de él, los primeros libros, es también una arquitectura muy austera, con unas propuestas revolucionarias, y contradictorias a todo el movimiento, pero sin estas pretensiones de la arquitectura del siglo XXI. Pero adelante, por favor. Exacto. Fíjate, yo creo que tal vez podríamos culminar con formulando una pregunta y tratar de contestarla. Es si realmente ante esta época donde casi que rechazamos toda noción digamos, de valor de instituciones, ¿no? O valor de preceptos o principios establecidos en el siglo XX, si realmente nosotros podemos seguir o es sostenible para nuestra profesión y práctica seguir creando esta pseudo arquitectura, ¿no? Que ciertamente es distinta a la que eh, rechazamos, inclusive criticamos del siglo XX, ¿no? Porque hay una diferencia en decir,
bueno, que el libros o manifiestos como de Le Corbusier, como hacia una arquitectura, que tengo una imagen del texto, es como este compendio de órdenes, ¿no? Y decir que no hizo una contribución que realmente cambió el paradigma de lo que él había hecho observaciones en el siglo XIX hacia el siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que hemos perdido la capacidad de tener una visión en nuestro siglo XX. Estamos casi que a ciegas, yo diría. Entonces es curioso cómo podemos hacer una arquitectura a ciegas sin una visión, ¿verdad?, concreta de nuestro propio futuro. Que tenemos control, que yo creo que el control es ahora, ¿no? Producirlo ahora. Y creo Que tenemos la obligación de construir el futuro y no creer que el futuro existe. Por eso decía en el programa ese que tú me recomendaste, que te lo agradezco, lo he visto como 3 veces ya. No se puede viajar al futuro porque el futuro no existe. El futuro lo tenemos que hacer ahora. Entonces, si seguimos funcionando sin darnos cuenta que nosotros estamos construyendo el futuro, y que la manera en que lo construyamos es lo que nos va a permitir validar nuestros valores, pues el futuro va a ser un accidente, resultado de un accidente y no de una construcción coordinada y bien pensada. Right, exacto. Bueno, no sé si hay tiempo para otro. No, solamente hay tiempo para primero invitar a todo el mundo a que nos siga, porque esto va a ser una conversación que va a coger distintas ramas y utilizar, me voy a robar una expresión de un compañero nuestro, uno de los grandes profesores de la escuela y coordinador de la experiencia de fin de carrera, amigo de nosotros dos, Pedro Rosario Torres, quien él tiende a decir que muchas veces ve estos proyectos y él ha creado es el periodo de la arquitectura de todos estos proyectos así tan elaborados y tan pomposos y tan vanidosos en sus formas y sus materiales, y él le llama el neobarroco digital. Me parece brillante. A mí me parece brillante de parte de Pedro el que haya establecido eso. Estamos viendo el neobarroco digital, porque es que tenemos una capacidad digital tan grande y tenemos una abundancia tan grande de materiales y una capacidad de proyección formal tan brutal con todas estas nuevas tecnologías digitales, que yo creo que estamos como niños jugando con ellas y viendo hasta dónde podemos hacer y hacer todo lo que nos permita, sin darnos cuenta o distanciándonos de que tenemos una responsabilidad con la arquitectura, y la arquitectura tiene una responsabilidad con la humanidad. Y hay una serie de problemas que la humanidad tiene que atender con urgencia, y que la arquitectura pudiera correr o jugar un papel importante dentro de esos esfuerzos. Pero nada, se nos acabó el tiempo. Todos tranquilos, vamos a estar hablando de este siglo XXI en distintas formas y con distintas ramificaciones en futuros programas. Gracias, Jesús. Gracias siempre por una excelente presentación. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.